La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bueno, buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando o viendo en YouTube. Esto es Organización y Sociedad, pues es un podcast que habla de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Esta es una de las tantas iniciativas que tiene Wika México. Wika México es una red de investigadoras e investigadores en ciencias sociales y humanidades, la cual realiza diferentes eventos durante el año. Actualmente tenemos algunas convocatorias abiertas, entre ellas el seminario en estudios críticos de la organización, y en unos meses estaremos abriendo la convocatoria para el segundo Congreso en Estudio de Organizaciones. Además tenemos publicaciones en el blog de manera continua y eventos que van a ir sucediendo en el año. Y bueno, ahorita estamos empezando ya el primer, pues ya con la sexta temporada de Organización y Sociedad, y este es el primer capítulo en el cual pues hemos decidido invitar a la doctora Jocelyn Itzel Flores Buendía, quien pues le agradezco mucho aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias. No, gracias a ti, por la invitación. Para mí, pues, es un gusto compartir con ustedes este espacio de diálogo para reflexionar sobre, pues, temas que a todos los que nos interesa el estudio de las organizaciones, pues, resultan relevantes conversar y dialogar desde diversas perspectivas y posturas. Sí, y en esta ocasión pues nos acercamos a un tema que es el del gobierno en las universidades. Y bueno, la doctora Jocelyn Itzel Flores Buendía es investigadora adscrita actualmente a la UAM Xochimilco y se encuentra también adscrita al Instituto de Investigaciones sobre Universidad y Educación en la UNAM. Ella es doctora en estudios organizacionales y licenciada en administración, con ambos grados otorgados por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. Además de esto, ella tiene pues varias líneas de investigación como desigualdad y transformación social. Imparte clases en la licenciatura en Administración en el programa de Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación, integrante y miembro fundador de la Red Interunidades de Investigación e Intervención Educativa de la UAM, y se ha desempeñado en funciones de gestión en instituciones de educación superior privada. De 2017 a 2020 también fue directora académica de las licenciaturas ejecutivas y posgrados de la Universidad del Valle de México en el campus Texcoco, y ha sido consultora en proyectos de intervención y diseño organizacional para instituciones públicas y privadas. Sus líneas de investigación son educación superior, desigualdad y transformación social, cambio organizacional e institucional en la educación superior, así como gobierno y gobernabilidad en instituciones de educación superior. Y bueno, como pues bien lo menciona su semblanza, pues este último tema que mencionamos es el que vamos a abordar en este podcast. Organización y sociedad. Y bueno, me gustaría empezar con la pregunta de, bueno, ¿qué es esto del gobierno en las universidades? Ok, bueno, primero me voy a centrar en la organización desde la cual se analiza este concepto, que es la universidad. De manera específica, mi línea de investigación se enfoca en el estudio de las universidades públicas autónomas, pues las cuales de aquí en adelante voy a referirme como UPAs. Como sabemos, la universidad es una institución social cuyo origen pues se remonta a la época del medievo y que bueno, con el paso del tiempo pues ha experimentado transformaciones significativas en respuesta a los cambios sociales. Su papel como organización en la sociedad es importante porque adquiere sentido dentro de una sociedad organizada. Es decir, que en ella pues recae la responsabilidad de formar individuos y generar pues el conocimiento para el desarrollo colectivo pues en la sociedad. De igual forma, pues contribuye a la generación, a la transferencia de avances científicos y tecnológicos hacia pues este entorno socioproductivo a través de las diversas funciones sustantivas que tiene, ¿no? Como la docencia, la investigación, la difusión y la vinculación.
Y bueno, pues a diferencia de otras organizaciones como las, por ejemplo, del sector industrial, las lucrativas, incluso las organizaciones que pues no persiguen o no tienen, sí, que son, digo, que no tienen un fin lucrativo, el trabajo se organiza en torno a pues actividades que son de tipo académico e intelectuales. Por lo tanto, pues desde ahí le confiere a este tipo de organización una lógica institucional singular, como ya lo refiere trabajos, por ejemplo, como los de Burton Clark, que ha sido uno de los pioneros, fue de los primeros en analizar desde una perspectiva organizacional a este tipo de organizaciones. Y bueno. Pues entonces las universidades sabemos que han sido caracterizadas como organizaciones con rasgos pues distintivos, particularmente por la ambigüedad sabemos de sus fines, de los procesos y de la estructura que tiene, pues se han conceptualizado como anarquías organizadas y sistemas flojamente acoplados. En este sentido, las universidades como organizaciones del conocimiento responden a las exigencias del entorno político y económico y a las diversas demandas sociales que se dan, se han ido gestando a lo largo del tiempo. Entonces, su capacidad de adaptación frente a nuevos desafíos depende también en buena medida de las decisiones adoptadas por aquellos, digamos, actores responsables de la conducción institucional. Y es ahí donde, y es precisamente en este punto donde cobra relevancia el concepto de gobierno universitario. El concepto de gobierno deriva etimológicamente de la palabra latina gobernaculum, que pues alude al timón del barco y se asocia, tiene que ver con la parte de la acción de dirigir o conducir. Y este concepto central pues en los estudios sociopolíticos pues ha sido abordado desde múltiples enfoques disciplinarios, aunque bueno, es importante mencionar que la ciencia política se posiciona como una de las áreas pioneras en su análisis. Y bueno, en términos generales, el gobierno se define como el conjunto de individuos y estructuras institucionalizadas mediante las cuales pues se ejerce el poder y se orientan las decisiones de una colectividad. Y el estudio del gobierno como tal suele acompañarse de dos categorías analíticas clave, que es la gobernabilidad y la gobernanza. Por un lado, sabemos que la gobernabilidad pues, se refiere a esta capacidad efectiva que tiene un gobierno o una institución para dirigir, para tomar decisiones, para implementarlas y principalmente para mantener el orden con legitimidad y estabilidad. Por otro lado, sabemos que la gobernanza alude a este conjunto de procesos, de mecanismos y de interacciones mediante las cuales pues, actores públicos y privados y sociales participan pues, en el proceso de toma de decisiones y en la conducción de los asuntos públicos. Es decir, que hablamos de una forma de coordinación que se basa en redes, en cooperación, en participación y que trasciende de la acción exclusiva del gobierno. En el caso de la SUPA, el concepto de gobierno se fundamenta en el principio de la autonomía universitaria, que, bueno, la autonomía se entiende como esta capacidad de autogobierno y la independencia relativa frente al poder político del Estado. En México, la autonomía de la universidad se hace de manera explícita en el artículo tercero, en la fracción 7 de la Constitución Política, en donde se reconoce esta autonomía y da la facultad a la universidad autónoma para, número uno, elegir a sus autoridades. Dos, definir estos planes y programas de estudio, es decir, el proyecto institucional, administrar su patrimonio y, por supuesto, pues establecer toda la parte normativa regulativa. Y en este marco, el gobierno de la SUPA se define como el conjunto de órganos, normas, procesos mediante los cuales la comunidad universitaria dirige, regula y también la forma en que toma decisiones sobre la vida académica, administrativa y financiera, pues de la institución en el ejercicio de su autonomía. El gobierno de la universidad también refleja un orden, digamos, estructurado de relaciones legítimas de poder en el que se sustentan que está sustentado en autoridades y, por supuesto, pues en las figuras de autoridad que conducen el proyecto institucional, las reglas, las normas, las leyes y los actores y grupos de interés que comparten creencias e ideologías políticas.
Ahora bien, en el estudio del gobierno universitario, particularmente en la SUPA, los conceptos de gobernabilidad y gobernanza funcionan como categorías analíticas que nos permiten responder tres preguntas fundamentales. La primera es, ¿quiénes dirigen la universidad? La segunda, ¿cómo se toman las decisiones dentro de la universidad? Y la tercera, y creo que de las más importantes, es cómo se mantiene la estabilidad institucional. Desde esta perspectiva, pues observamos que la gobernabilidad universitaria se refiere a la capacidad del sistema de gobierno de la universidad para conducir la institución con estabilidad, eficacia y, por supuesto, pues con legitimidad para garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas, docencia, todo esto que acabo de mencionar, docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Entonces aquí en el ámbito universitario, pues la gobernabilidad suele analizarse a partir de dimensiones como la capacidad para tomar decisiones de los órganos de gobierno, la legitimidad de las autoridades que tienen frente a su comunidad universitaria y, por supuesto, pues esto se relaciona con la estabilidad política interna y el cumplimiento de la normatividad institucional. Eh, digamos que por su parte la gobernanza universitaria pues pone el foco en los patrones de interacción, de coordinación y de toma de decisiones entre los múltiples actores. Es decir, aquí hay una pregunta clave. ¿Cómo se toman realmente las decisiones, pero también quiénes influyen en ellas? Y este enfoque nos permite observar esta multiplicidad de, pues, que la conforman, ¿no? Los actores, las autoridades, académicos, estudiantes, sindicatos, e incluso también participan actores externos. Y pues también se gestan redes y coaliciones que constantemente están negociando tanto, digamos, que se inscriben en un marco institucional formal, pero también hay prácticas informales que configuran estas relaciones y estas interacciones dentro de la universidad. En síntesis, digamos que el análisis del gobierno, el gobierno de las universidades públicas autónomas, exige articular las nociones de gobernabilidad y gobernanza pues que nos permiten comprender de manera integral tanto esto que mencionábamos, ¿no? La capacidad institucional de conducción como las dinámicas reales de poder que atraviesan y que configuran pues la vida dentro de la universidad. Entonces, a grandes rasgos, pues eso es se entiende por gobierno universitario y específicamente desde este tipo de universidades públicas. Sí, que me gusta mucho cómo haces como definición incluso del concepto de universidad, ¿no? Como de saber como de dónde viene y por qué, o sea, como que este concepto del gobierno en las universidades y de la gobernabilidad y la gobernanza se vuelve como importante analizarlo, ¿no? Entendiendo como todos estos factores que están alrededor de él y que forman parte de este concepto en sí, ¿no? Como que forman parte de esta Así es. situación particular y que también lo vuelve necesario el como el observarlo, ¿no? Como decir, bueno, eso que está ahí, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Y entonces, bueno, Organización y sociedad. ¿en qué radicaría la importancia de estudiar esto del gobierno en las universidades, la gobernabilidad y la gobernanza? Ok, bueno, el estudio del gobierno de las universidades reviste una importancia estratégica para comprender, digamos, la forma en que se organiza, distribuye y ejerce el poder en este tipo de organizaciones que, como lo mencioné, pues son clave para el desarrollo social. Estas universidades no solo constituyen espacios de producción y transmisión del conocimiento, sino que también representan y son sistemas políticos en los que interactúan autoridades, órganos colegiados, cuerpos académicos, estudiantes, administrativos, entre otros. Por lo tanto, en este contexto, pues analizar el gobierno con estas categorías como la gobernabilidad y la gobernanza permiten develar los mecanismos mediante los cuales se construye la legitimidad institucional y la forma en cómo se toman, cómo cómo en el proceso de toma de decisiones se pueden tomar acciones y pueden, estas interacciones que se dan entre estos actores que participan en los diversos procesos, pues inciden en la conducción de la vida universitaria. Asimismo, su estudio pues resulta fundamental
para evaluar el ejercicio efectivo de la autonomía, porque la tenemos que entender no únicamente como un principio jurídico, sino como una capacidad real de autogobierno. Y entonces, desde esta perspectiva, pues el análisis de las estructuras y las prácticas de gobierno posibilita o nos da esa, digamos, este acercamiento para identificar fortalezas y debilidades institucionales y pues también para poder identificar posibles riesgos de cooptación política o esta desalineación entre las prácticas formales, es decir, lo que se inscribe en la parte como normativa y las prácticas reales que tienen que ver con dinámicas de poder. Entonces, esto cobra especial relevancia en contextos de alta densidad política, como yo te voy a poner un ejemplo, como los procesos de sucesión rectoral, que es uno de los actos políticos más importantes en la vida de la universidad pública, donde se pone a prueba justo la legitimidad de las autoridades, la eficacia de los mecanismos de participación de la comunidad, que puede poner en riesgo también la estabilidad institucional. De igual forma, el estudio del gobierno, estudiar al gobierno como tal de las universidades públicas, pues contribuye a explicar los niveles de gobernabilidad interna y la capacidad, pues que tienen estas instituciones para procesar conflictos, sin que esto comprometa el cumplimiento de las funciones sustantivas. Y bueno, me parece que desde el análisis organizacional y desde los aportes justo de los estudios del poder en la organización, el gobierno universitario puede entenderse como una arena de negociación en la que constantemente se están negociando y se articulan intereses que no necesariamente tienen que ver con el proyecto institucional, sino que puede ser a veces intereses que tienen que ver con, son intereses de cierto grupo o de ciertos actores que pueden ser hasta personales, ¿no? Y por lo tanto, pues se forman bloques de poder y en esta arena de juego, pues se despliegan estrategias de estos actores clave, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues me parece que su análisis aporta evidencia sustantiva para el diseño de mejoras institucionales, por supuesto, el fortalecimiento de los órganos colegiados y la consolidación de prácticas de conducción que pueden ser más transparentes, pueden ser más participativas, es decir, que realmente se creen espacios de participación donde la comunidad tenga acceso a esta participación informada, a hacer conciencia sobre las decisiones que se toman y cómo nos representan cómo los órganos colegiados nos representan a toda la comunidad, ¿no? Las decisiones que toman representan prácticamente a la comunidad, ¿no? Y pues también que sean de manera eficaz. Y además, pues bueno, que en el contexto mexicano y latinoamericano, donde justo las universidades públicas autónomas desempeñan un papel central en la formación de capital humano, pues la generación de conocimiento y la deliberación pública, el estudio de su gobierno adquiere una relevancia aún mayor. Comprender estas dinámicas internas permite no solo explicar, como ya lo mencioné, la estabilidad o la conflictividad que se puede dar en este tipo de organizaciones, sino también aportar insumos para la formulación de políticas de educación superior que, digamos, respeten la autonomía y fortalezcan la capacidad de estas instituciones para cumplir, pues, la misión social que tienen, ¿no? Entonces, me parece que su importancia es, y más con todos estos, digo, más adelante lo vamos a ir comentando, pero ha tomado mayor fuerza, por ejemplo, la parte de cómo se participa, los esquemas de participación de la comunidad que justo legitiman el gobierno, a las autoridades, ¿no? Que conforman al gobierno, la estructura de gobierno de la universidad. Claro. Sí, aquí creo que mencionas como muchos elementos importantes porque al ser, o sea, de manera particular tú mencionas a la universidad pública y a la universidad pública autónoma, ¿no? Y, Autónoma. Ujú. y que tiene como ciertos rasgos particulares y que muchos, digamos, cuando hay estos procesos en diferentes universidades, tanto de las principales como cualquier universidad autónoma en México, pues entran como todas estas pues análisis y son, o sea, son factores clave como para definir, pues, digamos, también la política educativa que se sigue, ¿no? Y todo el proceso que se lleva en las universidades y los factores de participación y las maneras en que se interactúa con ellas, ¿no? Como tienen Así ese es. papel, ¿no? O sea, tienen incluso de manera particular, tanto en México como en América Latina, como lo mencionabas,
pues la universidad pública tiene un papel importante porque ha sido como la bandera de muchos de los cambios importantes que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? De los últimos 100 años incluso, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y además, por Sí, ejemplo, pues, sí, sí, perdón. no, dime. No, y además, por ejemplo, hablar pues es que hay muchos en el sistema de educación superior, al menos en México, es heterogéneo, ¿no? Entonces hay diversas tipologías de instituciones de educación superior, pero por ejemplo, la autonomía, cuando hablamos de universidades públicas autónomas, el concepto de autonomía también se remonta a un movimiento social, ¿no? O sea, por ejemplo, que empezó en Argentina con el movimiento de Córdoba, iniciado por estudiantes y por académicos, para justo en el que se cuestionaba esta intervención directa del Estado, ¿no? Y se reconocía el papel, se reconoce el papel que tiene la universidad como organización social y el papel estratégico que juega para el desarrollo de contextos, digamos, pues no solo tecnológicos, científicos, sino para incide en la formación de los individuos. Porque también son espacios donde se comparten creencias, ideologías, o sea, se forman ideológicamente a los individuos, ¿no? Entonces, no solamente verlo desde esta parte como, digamos, más instrumental, sino que el grado de valor que tiene en la parte simbólica, Ujú. porque a través de esa, pues se crean ciertas ideologías, ¿no? Y corrientes. Sí, que también se vuelve como, o sea, son como un poco el espejo de lo que sucede en el contexto del país o del estado donde suceda ese proceso, ¿no? Es Así es. como el reflejo de lo que está pasando, o sea, muchas veces se hacen diferentes como análisis, ¿no? Incluso políticos en las universidades más grandes de que hay temas incluso partidarios y bueno, en N cantidad de situaciones, ¿no? Organización y sociedad. Y bueno, aquí también me entraría como una pregunta que ya mencionaste ahorita, de por qué, o sea, tú ya lo decías, bueno, es necesario analizarlo desde el estudio de las organizaciones y hablabas como de la parte del poder, pero ¿por qué analizar esto desde el estudio de las organizaciones? ¿Desde qué otras vetas o desde qué otras áreas de estudio se puede analizar esto del gobierno de las universidades? Ok. Bueno, en sí los estudios sobre el gobierno universitario, al menos en el ámbito de lo que es digamos, las aportaciones de la investigación educativa, pues continúan siendo un campo en construcción en el que confluyen, como lo acabas de mencionar, diversas posibilidades analíticas, miradas y perspectivas teóricas para su comprensión. Y justo los estudios de la organización han estado presentes en su desarrollo, en su estudio. En los últimos 10 años, fíjate que particularmente en el contexto mexicano, se han estructurado al menos tres líneas principales de investigación en donde están presentes los aportes, o sea, digamos, esta perspectiva organizacional. Y la primera se refiere, por ejemplo, a los cambios en la gobernabilidad, el surgimiento, por ejemplo, de la gobernanza como tal y las transformaciones organizacionales. Esta línea se centra en el análisis del cambio institucional a partir del estudio de las estructuras de gobierno y de las transformaciones derivadas pues, de dichos procesos, ¿no? Aquí el eje, la principal, digamos, mirada organizacional, pues es el cambio. Y todas las teorías del cambio organizacional, todos los aportes que vienen, por ejemplo, desde el nuevo institucionalismo sociológico, ¿no? Y en donde se analizan estas transformaciones académicas en los cambios, por ejemplo, en la parte del currículo y en modificaciones que tiene que ver con digamos, más de carácter más operativo administrativo, como los cambios en los procesos de gestión, ¿no? A partir de las diversas políticas, al menos en educación superior, que operaron casi por 30 años, ¿no? Todos los cambios que se gestaron, pues, desde los estudios de la organización, específicamente de estas corrientes que acabo de mencionar, pues se han analizado estas transformaciones, considerando, por supuesto, pues los contextos locales, las políticas y también las demandas de mercado, ¿no? La segunda beta aborda todo esto que tiene que ver con formas y tipologías del gobierno universitario. Aquí esta línea se enfoca en la diversidad de arreglos institucionales, sus mecanismos de acción y la relación que se da entre el Estado y la autonomía institucional. Aquí, digamos que el eje central gira en torno a cómo han cambiado las estructuras del gobierno universitario y su vinculación con las políticas públicas. Nuevamente está presente el concepto de cambio organizacional,
el concepto de gobernanza, por supuesto que desde el análisis organizacional, pues es una forma diferente a cómo se construyen los problemas públicos, poniendo atención justo en las nuevas formas de control institucional derivadas de pues dichas políticas, ¿no? Y el tercer eje se refiere o aborda todo lo que tiene que ver con las relaciones de liderazgo, poder y autoridad. Esta línea, fíjate que ha estudiado, o más bien son estudios sobre liderazgo en el que se ha profundizado sobre el papel de los líderes, se han centrado mucho en el estudio de los rectores y de las rectoras. En su ejercicio, cómo se ejerce esta autoridad y en los modos de ordenamiento de la universidad y poniendo a discusión pues dos temas particularmente relevantes, ¿no? Que son los tipos de liderazgo y las transformaciones en los estilos de conducción, pero siempre vinculados, por ejemplo, a las políticas públicas, ¿no? Y bueno, a pesar de que existen estos avances, todavía tenemos áreas que aún requieren mayor atención en la agenda de investigación. Y aquí, en particular, emerge con fuerza el estudio de la organización política interna de las instituciones de educación superior. Y bueno, yo participé, y te lo puedo decir con toda seguridad, hice una revisión de literatura, me tocó participar en los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y justo me tocó hacer los estudios sobre el gobierno de la universidad, cómo se han abordado en estos últimos 10 años, y encontramos esta, digamos, área de oportunidad. Pocos trabajos refieren o tienen este acercamiento a la organización política interna de las IES, especialmente de aquellas que gozan de autonomía como las universidades públicas autónomas. Y entonces, por eso resulta necesario profundizar en el análisis de las relaciones de poder y de las prácticas políticas internas, pues, como lo mencioné, estos temas permiten indagar cómo se configuran dichas relaciones al interior de las universidades. Entonces, en este sentido, los trabajos que yo he desarrollado en los últimos 6 años, pues se inscriben en esta línea que, digamos, yo he denominado como el estudio de la micropolítica universitaria, lo que busca, la cual pues busca impulsar temas que durante mucho tiempo han sido invisibilizados o poco abordados pues por el tipo más bien debido a la complejidad que implica estudiar empíricamente las relaciones de poder y luego pues digamos que llevados a un tipo de organización como lo es la universidad, pues resulta todavía más complicado. Entonces, desde los estudios organizacionales nosotros sabemos que el análisis del poder pues constituye un aspecto fundamental para comprender la estructuración de las relaciones laborales, sociales y culturales, ¿no? Y sabemos que hay como voces fundacionales como el marxismo y el weberanismo y que además pues que se han hecho como perspectivas para hacer estudiar las relaciones de poder en la organización, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, los estudios que yo he realizado pues tienen que ver previamente con el concepto que maneja esta perspectiva analítica desde los estudios del poder que tiene que ver con el poder en la que se denomina como la no toma de decisiones en entornos organizacionales. Y esta se refiere a situaciones en las que ciertos temas o alternativas pues son excluidos deliberadamente de la agenda, restringiendo las cuestiones que son consideradas pues como seguras y que además limitan la participación de grupos que son menos poderosos. O también, por ejemplo, se le denomina autores que son referentes como Barash y Bacharach y Baratz, que lo introducen el concepto de la cara oculta del poder, ¿no? Entonces, analizar la política organizacional desde los estudios del gobierno de la universidad es trasladar, especialmente en el caso mexicano, pues es reconocer, sí, que, pues, como te decía, el sistema de educación superior es heterogéneo y además que en las universidades públicas autónomas, pues la forma que predomina es una forma, se asume que es una forma de gobierno democrática. Y entonces el reconocimiento en este tipo de formas de gobierno, el reconocimiento de los derechos políticos, pues se expresa a través de formas de participación de la comunidad universitaria. Y es mediante estas que los individuos pueden manifestar sus ideas, ejercer sus derechos y pues intervenir en como las diversas proyectos institucionales. Entonces, esto nos conduce a una pregunta central, es quiénes gobiernan realmente y cómo se gobierna, es decir, quién ostenta el poder y quiénes no, a lo mejor no pueden llegar al poder, ¿no? Ujú. Por eso yo me he centrado en los procesos de elección rectoral. La elección o designación de la rectoría representa en principio o es un proceso democrático, ¿no? Y entonces la participación de la comunidad busca legitimar la conducción institucional en este proceso.
Las universidades públicas autónomas operan además bajo la tensión de múltiples lógicas, o sea, es decir, hay decisiones de tipo académico, político, administrativo, social y también de gestión, ¿no? Entonces, cuya articulación no siempre está garantizada. Y el problema no es que coexisten estas lógicas, sino la ausencia de mecanismos eficaces para interrelacionarlas, ¿no? Entonces, cada decisión que se toma se convierte en un campo de disputa. Y es fundamental reflexionar sobre los mecanismos institucionales que norman, por ejemplo, el proceso de las rectorías, ¿no? Es posible observar, por ejemplo, algunos atrasos y poca capacidad institucional para responder a las necesidades que en la actualidad se presentan y que esto ha generado una inconsistencia en las prácticas consideradas, digamos que como democráticas al interior de la SUPA, porque observamos que pueden reproducir prácticas de nepotismo, exclusión y discriminación hacia otros sectores de la comunidad universitaria, así también como pues la falta de información para una verdadera participación. Entonces, el análisis de las formas, otro forma de analizar desde los estudios del poder, es las formas de participación política, porque permite justo la comprensión de la dinámica democrática dentro de las universidades públicas y contribuye a identificar, pues, posibles fallas en términos de participación y representación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos casos que yo te pongo como ejemplo, dice, en ocasiones los procesos, por ejemplo, de elección o designación de un candidato o una candidata mediante un proceso determinado, no garantizan que su gestión será legítima a los ojos de la comunidad, ¿no? Ujú, Los casos más recientes en México ilustran esta problemática. Existen universidades, por ejemplo, que tienen el voto universal y directo, como la Universidad de Zacatecas, donde el rector electo renunció tras acusaciones graves. O, por ejemplo, ujú. está el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, que ya llevó un rato con una crisis fuerte de gobernabilidad que derivó en la destitución de un rector y posteriormente en una situación compleja con el rector electo, ¿no? También hay universidades, por ejemplo, que se designan por junta de gobierno, como la Universidad Veracruzana, donde la prórroga del rector, aunque fue considerado, digamos, legal, porque se llevó con todas estas, digamos, en el marco de su legislación, ha sido cuestionada en términos de legitimidad. En modelos colegiados representativos, apenas hace una semana el caso de la Universidad Autónoma del Estado, perdón, digamos, perdón, de la Universidad de la UNAM, pues, en el que digamos, que se cuestionó la incorporación de Rosaura Martínez Ruiz a la Junta de Gobierno. Entonces, Ujú. esto evidenció nuevamente la sensibilidad política que rodea a estos órganos, especialmente cuando el nombramiento no se aprueba por unanimidad, ¿no? Y en conjunto, pues estos casos muestran que los mecanismos formales de elección o designación no garantizan por sí mismo prácticas democráticas sustantivas ni legitiman, por ejemplo, estos procesos ante los ojos de la comunidad, no son legítimos. Por ello, el fortalecimiento de la democracia universitaria requiere no solo ajustes normativos, sino abrir espacios efectivos para donde se pueda deliberar y que de verdad sea una verdadera participación informada. Y pues bueno, yo creo que desde esta perspectiva de los estudios que provienen de la política organizacional, de la micropolítica, resulta pertinente preguntarnos, por ejemplo, en qué condiciones institucionales se producen los resultados, ¿no? Porque analizar Ujú. autonomía, gobierno, gobernabilidad y justo participación política exige incorporar el estudio de las condiciones organizacionales, políticas e ideológicas que hacen posible o que también limitan el cumplimiento de la misión de la universidad. Y pues esto implica un desplazamiento analítico, es decir, los problemas educativos no deben examinarse únicamente desde los resultados, que es lo que se hace de manera tradicional, ¿no? Sino desde cuestionarlos desde los procesos que lo generan, porque en efecto no existen resultados educativos desvinculados de las condiciones institucionales que lo sostienen. Y es precisamente ahí donde los estudios de la organización ofrecen una riqueza teórico-metodológica interesante para comprender a la universidad pública autónoma desde una perspectiva pues más profunda y compleja. Sí, o sea, o sea, este nombre que le pusiste, el análisis de la micropolítica de las Universitaria. universidades, es Ujú. como muy clave, ¿no? Porque estás ahí interactuando con diferentes elementos clave y diferentes factores que intervienen en este proceso. Y algo que mencionabas ahorita, pues es importante analizarlo porque también es necesario como ver qué está pasando, ¿no? Como si hay algún momento que se genera algún tipo de crisis, pues hay algo que está fallando en este proceso pues democrático o algo que debería de analizarse
de manera diferente o debería existir algún cambio, ¿no? También Así es, institucionalizado para poder mejorar estos procesos de democratización en las universidades, que no son cualquier cosa, ¿no? Y que así creo es. que algo que también refleja esta forma en que lo mencionas, el estudio de la micropolítica de las organizaciones de las universidades, es también como la complejidad, el nivel de complejidad que tienen las universidades, ¿no? Que pueden parecer como tal vez uno pensaría que son los lugares más Racionales. racionales, pero pues tienen todas esta mezcla de factores y de elementos clave que condicionan o que afectan como diferentes procesos en la organización misma y que tienen consecuencias en sus, pues como lo mencionas, en sus resultados y objetivos y en el alcance de los mismos, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario como mencionarlo, ¿no? Me gusta mucho como el concepto que le das como a este estudio que has hecho y a esos estudios que has hecho durante estos últimos años que les invito a leerlos, a leer las Sí, sí, publicaciones de la doctora para que muchas pues ver gracias. este tema en particular. Y pues nada, pues creo que con esto pues, sería una gran introducción y también voy a dejar también el link a a tus publicaciones porque creo que es importante que se analice, es importante que alguien que esté interesado en estos temas pues vea este enfoque, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, no sé si te gustaría decir algo más al respecto del tema o sobre lo que has trabajado. No, pues la verdad es que pues nada más nuevamente agradecer el espacio. Yo creo que es importante nosotros como todos los que estamos interesados y que nos hemos formado en este campo, porque digo, no, hoy en día no se habla de, me gusta la manera en cómo lo manejan los estudios de la organización, porque hay muchas posibilidades. De hecho, es el origen de nuestro campo de estudio, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en abordar fenómenos que responden a viejos problemas, pero también que siguen, o sea, que persisten, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cuestiones de la micropolítica están ahí, siempre han estado. El problema es que cómo, no, a veces no lo queremos decir, ¿no? Pero existen grupos de poder, se hacen coaliciones y están ahí, como en todas las organizaciones, ¿no? Pero pues a veces es difícil hacer este acercamiento empírico, pero creo que desde la perspectiva organizacional y da todas las herramientas, tenemos muchas perspectivas teórico-metodológicas que nos permiten analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Y que nos da, hay que seguir construyendo nuevas vetas de estudio para seguir generando digamos, proyectos de investigación e intereses a todos los que nos gusta este tipo de temas. Y pues muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a ti por tu participación y por aceptar. Y pues Gracias, nada, esto gracias. fue Organización y Sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.